La rebelión de Wagner en Rusia y su marcha a Moscú contra las fuerzas militares del Kremlin duró menos de 24 horas, pero es un episodio que marca la guerra y también a los 22 años del poder de Putin. De un lado, sacó a Yevgeny Prigozhin y a varios, sino a todos sus mercenarios de Ucrania. Todo comenzó en la noche del viernes 23 de junio, cuando Prigozhin afirmó que las tropas rusas habían bombardeado a sus milicianos y anunció una marcha militar desde la ciudad rusa de Rostov-on-Don hacia Moscú. Hay que poner fin al mal que soporta la cúpula militar del país. Descuidan la vida de los soldados, olvidaron la palabra justicia y nosotros se la devolveremos. Por lo tanto, los que destruyeron a nuestros muchachos hoy, los que destruyeron decenas, muchas decenas de miles de vidas de soldados rusos, serán castigados. ¿Cuál era el objetivo de la guerra? La guerra era necesaria para la autopromoción de un puñado de bastardos, para demostrar lo fuerte que es su ejército, para que Shoigu pudiera ser nombrado mariscal. Putin no tardó en responder y tildó al que antes era su gran aliado militar como un traidor. Cualquier agitación interna es una amenaza mortal para nuestro Estado, para nosotros como nación. Esto es un golpe para Rusia y para nuestro pueblo. Y nuestras acciones para proteger a la patria de tal amenaza serán duras. Todos aquellos que deliberadamente se embarcaron en el camino de la traición, que prepararon una rebelión armada, se embarcaron en el camino del chantaje y métodos terroristas, sufrirán un castigo inevitable. Responderán ante la ley y ante nuestro pueblo. Tan solo horas después de estas palabras, la oficina de prensa de la presidencia de Belarus anunció que con el aval del Kremlin había mediado un pacto para que Prigozhin detuviera su avanzada y se exiliara en el país, que hasta ahora ha sido el aliado fiel de Rusia. Con la rebeldía frenada, Putin emitió otra alocución en la que agradeció a las tropas evitar una guerra civil y les ofreció a los mercenarios de Wagner unirse a las fuerzas militares rusas. Hoy ustedes tienen la oportunidad de continuar su servicio para Rusia firmando un contrato con el Ministerio de Defensa u otras estructuras militares o policiales, o para volver con su familia y sus allegados. Los que quieran pueden irse a Belarus. La promesa que hice se cumplirá. Agradezco a los combatientes y comandantes del grupo Wagner que tomaron la única decisión correcta y no buscaron un derramamiento de sangre fratricida. Se detuvieron en el último límite. Por ahora se sabe que Yevgeny Prigozhin está en Belarus, como lo dijo este martes el presidente Alexander Lukashenko. Actualmente se habla mucho de Wagner. La gente no entiende que también adoptamos un enfoque pragmático. Si sus comandantes vienen a nosotros y nos ayudan, esto es experiencia. Escuche, están a la vanguardia, escuadrones de asalto. Ellos nos dirán lo que es importante en este momento. Nos reuniremos con ellos y tendremos que pedirles insistentemente que no se dediquen a nada más, que sus comandantes se reúnan con los nuestros en los campos de entrenamiento, demuestren, expliquen sus tácticas, sus armamentos, cómo llevar a cabo operaciones ofensivas y defensivas. Esto no tiene precio. Esto es lo que necesitamos tomar del personal de Wagner. Pero la historia aún no termina y quedan varias dudas en el aire. Por ejemplo, ¿qué hubo detrás del motín? ¿Fue una muestra de las rupturas internas y un acto desesperado de Prigozhin en medio de sus enfrentamientos constantes con el Ministerio de Defensa ruso? ¿O todo es una estrategia planeada por Moscú para fortalecer su presencia militar en Belarus? Para analizar este tema, hoy en el debate nos acompaña desde Portugal Marcos Farías Ferreira, profesor de estudios rusos y postsoviéticos en la Universidad de Lisboa. Y desde Argentina se conecta Andrés Servín, doctor en Ciencias Políticas, analista internacional y presidente del think tank regional CRIES. Bienvenidos aquí al debate y a ustedes, nuestra audiencia, los invito a que dejen sus comentarios, sus preguntas y todo lo que opinan a través de las redes sociales con el numeral El Debate F24. En Twitter, Facebook e Instagram estamos como @France24_ES. Y yo estoy como @María Claguirre. Además, quiero saludar a quienes nos están escuchando en este momento en nuestros podcasts a través de las plataformas de Apple Podcast, Spotify, Deezer y TuneIn. Marcos, quiero comenzar con usted esta discusión con una pregunta básica para detonar el debate y es, ¿cuál cree usted que es el motivo de esta rebelión de Wagner? Hola María Clara.
Yo creo que hay varios motivos. Hay varios niveles de análisis que podemos utilizar para encontrar el sentido de esta aventura o rebelión o levantamiento. En primer lugar, hay un motivo muy micro que tiene que ver con el negocio de las armas, de la guerra, alrededor del grupo Wagner y de Prigozhin. O sea, en los últimos meses, semanas, el grupo estuvo involucrado en la batalla de Bakhmut y hubo un conjunto de dificultades logísticas. Prigozhin estuvo buscando negociar con el Kremlin, con la cúpula militar rusa, el envío de armas, de municiones y sobre todo la continuidad del contrato con el Kremlin, que le da la posibilidad de establecerse como una empresa privada del sector militar. Y estas tensiones con el Kremlin se estaban adensando de forma que se estaba ya anunciando el final del contrato del Kremlin con el grupo. O sea, le quedaba muy poco a Prigozhin en el sentido de negociar, de garantizar la continuidad de su negocio. Por lo tanto, hay este motivo muy micro del negocio, de garantizar su negocio. Pero por otro lado, también hay tensiones alrededor de la estrategia de la guerra en Ucrania y todo el debate sobre la efectividad de la guerra, del mando militar ruso, una motivación y una discusión que se mezcla con el motivo más micro del negocio. Pero yo creo que el motivo micro es muy significativo porque estaba en causa y continúa estando en causa la continuidad de este negocio que es muy rentable y muy significativo en la guerra moderna. Usted habla del negocio y a propósito, el presidente ruso Vladimir Putin dijo que el Estado ruso había financiado en los últimos años a esta milicia y a este grupo paramilitar Wagner. Le quiero dar la bienvenida, Andrés, y preguntarle si usted está de acuerdo con esta opinión de que el negocio está detrás de todo y si es así, ¿no le convendría más a Prigozhin seguir siendo un aliado de Putin? Sí, muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Efectivamente, yo creo que en el medio hay un negocio que estaba a punto de descarrilarse en el sentido de los intereses de Prigozhin eventualmente, porque había una propuesta, sí, de renovar un contrato, pero que subordinara a los altos mandos militares a la fuerza Wagner, y eso realmente generaba mucha resistencia. ¿Por qué? Porque básicamente Wagner adquirió una reputación y una proyección en su capacidad militar muy importante, que además tiene efectos sobre la sociedad civil en Rusia en general. No nos olvidemos que Prigozhin ha utilizado muy bien uno de los canales con menos restricciones en las redes sociales, que es Telegram. Y en segundo lugar, eso desde luego, yo concuerdo con el colega que había otro nivel de preocupación que tenía que ver con las tensiones e intrigas dentro, más que nada, entre Wagner y los altos mandos militares, que tiene que ver también con las divisiones de los silaviki, de las distintas fuerzas de seguridad, y a quién respondía Wagner como tal. Originariamente, recordemos que Wagner respondía al GRU, que es el espionaje militar y que había convertido a Wagner en un instrumento ofensivo, digamos, de inteligencia ofensiva en otros ámbitos, y después lo proyectó a Ucrania. Entonces, los dos elementos están, pero yo creo que hay un tercer elemento que hay que tener en cuenta, que a través de la reputación adquirida y el poder adquirido en el frente de batalla, lo que aparece fundamentalmente es una dimensión política, una capacidad de proyección política de Prigozhin. Y ahí empiezan toda una serie de interrogantes si detrás de esto no había también alguna intencionalidad política de responder a unas demandas de algunos sectores mucho más radicales, nacionalistas en Rusia, de que la guerra se profundizara, a pesar de las declaraciones previas de Prigozhin, asociada con los sectores más nacionalistas que inclusive cuestionan cómo está llevando la guerra Putin.
Hablemos de ese segundo nivel que ustedes han planteado y es la resistencia de Wagner de tener que responder al Ministerio de Defensa ruso. Y es que, como ustedes lo han dicho, Yevgeny Prigozhin a través de Telegram criticaba de manera constante a esta cartera y, por ejemplo, denunciaba que el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, y también el jefe del Estado Mayor del Ejército que comanda las operaciones en Ucrania, les estoy hablando de Valery Gerasimov, los criticaba constantemente e incluso los tildaba de ser corruptos e inoperantes, porque decía que no le enviaban armas suficientes para defender Bakhmut, por ejemplo, que ha sido uno de los fuertes donde se ha concentrado la guerra. Y aparentemente Yevgeny Prigozhin, en este segundo nivel que ustedes hablan, se genera esta tensión o se lleva al límite cuando Putin a mediados de junio dice que las tropas de Wagner deben quedar al servicio de las fuerzas militares rusas. Yevgeny Prigozhin se revela entonces por una de las tantas razones para evitar esto, pero se puede decir, Marcos, que al final pierde la batalla porque después de esta rebelión de menos de un día, ahora Putin decidió que las milicias de Wagner deberían entrar a las fuerzas militares, ¿no es así? Bueno, yo creo que sí, creo que hay una tensión que llega a un punto fundamental. Puede que Prigozhin haya pensado que tenía más apoyos dentro de la cúpula político-militar rusa. Es una historia que es difícil de dilucidar en este momento, que está relacionada con su retirada, para algunos prematura, a tan solo 200 kilómetros de Moscú, pero yo creo que de alguna manera esa retirada tiene que estar relacionada con la falta de apoyos. Ese tercer nivel que habíamos subrayado hace poco puede ser significativo, pero en la ausencia de ese apoyo puede que se haya como desmembrado. Yo quiero recordar algo también muy importante, es que si esta marcha o esta rebelión hubiera sido tan importante y estuviera tan arraigada en las tensiones, luchas internas, seguramente habrían aparecido grupúsculos o una parte de oposición extraparlamentaria, por ejemplo, o incluso alguna tomada de posición por parte de sectores de seguridad de Rusia. Pero esto, de hecho, no pasó. No hubo ninguna personalidad del ejército, fuera del ejército. No aparecieron los famosos grupos que habían hecho incursiones en la zona de Belgorod, por ejemplo, en las semanas anteriores, y grupos que habían sido asociados a una oposición anti-Putin. O sea, yo creo que Prigozhin se vio solo en esta oposición sobre todo al Ministerio de Defensa ruso, y no tuvo más remedio que negociar una salida más o menos digna y que defendiera sus intereses básicos, que todavía no sabemos cuáles son, no sabemos todavía qué parte de su negocio está garantizada, cómo lo va a prolongar en Belarus y qué perspectiva de vida tiene. Pero es cierto que su negocio es muy importante tanto para Rusia, por ejemplo en África, como para Belarus. ¿Usted cree que Wagner se acaba aquí? Yo creo que no, de ninguna manera. Primero porque Wagner es una franquicia. Wagner en Europa, o sea, en Rusia, en Ucrania o en Belarus de ahora en adelante, es una cosa, es un grupo con un mando específico. En África está operando de otra manera, de acuerdo con otra lógica y con otro tipo de articulación con los intereses exteriores del Estado ruso. Y estoy seguro porque también esto ya fue dicho, ha estado
lo están diciendo desde el fin de semana, que Wagner va a continuar en África porque es un recurso fundamental para los intereses rusos en Mali, en la República Centroafricana, por ejemplo, en la estrategia de tensión con las potencias europeas. La gran duda es qué rol va a tener Wagner en Belarus, por ejemplo, y en la guerra de Ucrania. ¿Será que Wagner va a servir como una forma de dividir las atenciones de las fuerzas ucranianas entre el norte y el sur del territorio? ¿Será que Wagner va a tener, su grupo va a tener alguna función logística militar en la continuación de la guerra? Eso todavía no lo sabemos. Y justo esta respuesta que usted nos da pie a pensar y a debatir sobre esta hipótesis que ha surgido de que en realidad Putin está detrás de todo y que es una estrategia para llevar a los milicianos de Wagner a territorio de Belarus, que además es un país mucho más cercano de los países occidentales como Polonia, que están respaldando a Ucrania. Andrés, ¿usted cree en esta hipótesis? Bueno, es una lectura posible que corrió como un rumor inicialmente, particularmente en las redes, y que ahora pareciera haberse confirmada porque el secretario general de la OTAN, Stoltenberg, ha dicho que está mirando con preocupación el desplazamiento de Wagner a Bielorrusia y hacia la frontera con Ucrania, la frontera norte de Ucrania, en un movimiento que de estar a 200 kilómetros de Moscú termina estando a 90 kilómetros de Kiev. Y esto es bastante llamativo. Hay un término para este tipo de operaciones en la jerga militar que en ruso que es maskirovka, es decir, encubrir una operación con otras cosas. Y de hecho, personalmente creo que esto es una posibilidad muy importante, reafirmada por lo que dijo Lukashenko en el mismo fragmento de discurso que ustedes han presentado, en donde tiene grandes expectativas con respecto a incorporar, asimilar a los Wagner en todo caso en la estructura militar y en las Fuerzas Armadas bielorrusas. Ahora, me parece que las alarmas han sonado en ese sentido ya en Occidente. Y aquí entramos en otro tipo de contradicciones porque también las alarmas habían sonado, aparentemente los servicios de inteligencia de Estados Unidos y de Gran Bretaña habían detectado los preparativos de este push por Prigozhin el miércoles pasado y no informaron para nada de esta situación, de tal manera que yo creo que si consideramos que eso sucedió en serio y que la inteligencia británica y estadounidense estaba enterada, yo estoy absolutamente seguro que también la inteligencia rusa estaba enterada. Pero usted plantea, o por lo menos no descarta, la hipótesis de que esta fuera una misión para encubrir otra, pero del otro lado, la rebelión de Wagner implicó un alto costo para el Kremlin, y es que mostró cómo Yevgeny Prigozhin puso contra la pared un poco a Putin, o al menos afirmó que tenía las tropas para combatir al ejército ruso, y no solo eso, sino que se tomó las bases militares de por lo menos 3 ciudades en medio de su marcha hacia Moscú. ¿Usted sí cree que sea un precio a pagar a cambio de una supuesta misión para encubrir otra? Bueno, lo que estamos viendo, y usted lo mencionó en algún momento, es que no se ha fragmentado como esperaba Occidente, y eventualmente lo señaló el mismo Zelensky, lo que es el poder en Rusia. Putin sigue en control. La toma de 3 ciudades en realidad no aparejó muchas bajas, y de hecho la razón por la cual aparentemente Prigozhin se había detenido en su avance era para no causar bajas y no derramar sangre rusa. Pero lo cierto es que también esto ha servido a Putin para otro elemento que se pierde de vista, y también lo menciona él en su último discurso, y es que esto le da la oportunidad de depurar y perseguir y purgar a todos aquellos que eventualmente podían haber reaccionado apoyando un push de este tipo. Y esto también es un elemento muy importante porque va a implicar un incremento de los mecanismos de control y de represión a futuro en Rusia. Marcos, ¿cómo cree usted que queda la imagen del presidente ruso Vladimir Putin después de que llama traidor a Yevgeny Prigozhin, promete toda la fuerza para disolver el motín
y luego simplemente lo deja ir a Belarus? Bueno, en primer lugar, yo creo que todos los regímenes, todos los estados están sujetos a esta posibilidad de presiones, de tensiones internas y durante una guerra mucho más. O sea, no creo que debamos ver en esto un hecho extraordinario que nos diga algo sobre la debilidad o la vulnerabilidad específica del Estado ruso. Dicho esto, otra cosa importante es tener en cuenta el contexto. El Estado ruso es un Estado todavía muy débil y vulnerable. En los últimos 30 años, la transición postsoviética ha acumulado debilidades y fragilidades económicas, logísticas, militares, que Putin ha empezado a transformar justo al final de su segundo mandato. O sea, Rusia es un estado en recuperación después de los años 90 trágicos, después de un impacto fundamental de esta terapia de shock impuesta por las organizaciones internacionales para adaptarse a la economía global. Por lo tanto, yo creo que lo más importante es saber cómo contesta Putin, cómo reacciona a esto que es normal en cualquier régimen, ¿no? O sea, cómo va a intentar recuperar su imagen, porque obvio que esto es un desafío fundamental también a su mando y a su imagen de autócrata y de padre de la patria, lo podríamos poner así. Y creo que durante estos 2 últimos días ya estamos viendo cómo va la cosa. O sea, con una ceremonia patriótica, para empezar, con el reconocimiento de los héroes, con la evocación de una guerra civil que se pudo evitar, con la evocación de los muertos que no hubo y, por lo tanto, también con, creo yo, con algunas decisiones a través de las cuales el mando político-militar va a incorporar las críticas de Prigozhin, por ejemplo, Sí. al transcurso de la guerra. O sea, una adaptación a las críticas y una recuperación de esa imagen y sobre todo una contestación a la narrativa occidental que está subrayando todos estos días y lo va a continuar haciendo de la fragilidad de Putin. O sea, Putin va a intentar contrarrestar esta narrativa occidental. Pero usted ahí tiene una contradicción porque primero nos muestra que esta rebelión de Wagner no significa una muestra de vulnerabilidades dentro del Estado ruso. Luego nos dice que el Estado ruso es un Estado frágil en recuperación luego de la era soviética. Y como usted bien lo menciona, el Kremlin ha desplegado una serie de actos para mostrarse. No solo Putin hizo 2 locuciones pregrabadas, sino también este acto y esta ceremonia patriótica de la que usted nos habla. Y el ministro de Defensa publicó un video en el que se muestra junto a las tropas en Ucrania. Todo esto justo después de la rebelión. ¿Usted cree entonces que golpea o no la imagen del Kremlin? No es una contradicción. Yo creo mi opinión es que no es excepcional. Lo que pasó es algo que puede pasar sobre todo durante una guerra. O sea, es un riesgo que está corriendo el mando político-militar ruso desde el principio de la guerra, pero que, por ejemplo, tuvo que contemplar en otros momentos. El Estado ruso ha estado sujeto a este tipo y otros tipos de desafíos. Por ejemplo, la guerra en Chechenia, la ola de terrorismo del principio de este siglo, la guerra de Siria también, la implicación en la guerra de Siria. Es un riesgo que la cúpula político-militar y personalmente Putin creen que vale la pena para recuperar su estatuto de gran potencia. Y sobre todo esta guerra, que muchos dicen que es un mal cálculo, un cálculo poco racional de las capacidades de Rusia, está visto por el Kremlin precisamente al revés, o sea, como una reacción para prevenir
lo que entienden que es inevitable, o sea, la integración de Ucrania en las estructuras euroatlánticas, en la OTAN, en la Unión Europea. O sea, es preventivo. Por lo tanto, yo creo que es más importante que poner toda nuestra atención en la excepcionalidad del putsch, del desafío. Debemos mirar cómo Putin y la cúpula militar responden, contestan a ese desafío para fortalecer su posición, viendo esto como una oportunidad. Estábamos diciendo eso hace poco, cuando hablábamos de Wagner en Belarus. Yo creo que no ha estado preparado para eso, pero están viendo en eso una oportunidad en este momento y para el transcurso de la guerra. Andrés, ¿coincide usted en este punto en que la rebelión puede ser una oportunidad para Vladimir Putin para mostrarse fuerte? ¿Y cómo cataloga usted la reacción que ha tenido el Kremlin y especialmente el Ministerio de Defensa? Bueno, primero tenemos que constatar una cosa que es importante, y usted lo señaló. Nadie ha sido removido de los altos mandos que cuestionaba a Prigozhin. Al contrario, se ha mostrado, Shoigu se ha mostrado en un documental, en el frente, Gerasimov no sé si ha tenido algún tipo de declaración, pero ninguno de ellos ha sido removido. El segundo punto que me parece muy importante tener en cuenta es que Putin ha aprovechado para insistir en algo que es un tema particularmente delicado para los rusos. ¿Qué es lo que temen los rusos? No solamente a partir de la perestroika, sino también de la guerra civil a principios del siglo pasado, e inclusive del siglo XVII en adelante, la transición de una dinastía a otra, que es la inestabilidad del país. Eso es lo que más les preocupa a la mayor parte de la gente, y Putin ha mandado un mensaje muy claro: el país está estable, todos estamos unidos, van a ser castigados eventualmente aquellos que pudieron traicionarnos, pero él insiste por las referencias históricas mismas a las que hace en sus discursos, insiste en el tema de que la estabilidad está garantizada. Por lo tanto, está más bien reforzando su posición más que debilitándola. Ustedes entonces coinciden en que quizás uno de los ganadores de todo este episodio puede ser, paradójicamente, el mismo Putin, porque ayuda a fortalecer las ideas que ha defendido de que su país está unido. Andrés, ¿quién entonces podría catalogarse como del lado de los perdedores? ¿Pueden estar dentro de ellos Yevgeny Prigozhin? Yo tengo la impresión de que la trayectoria de Prigozhin en Rusia no ha terminado con su desplazamiento a Bielorrusia. Yo creo que esta es una historia que va a seguir desarrollándose y evolucionando, y seguramente Prigozhin va a tener un papel en ella mayor o menor. En este momento, desde luego, todo se ha calmado en términos de su desplazamiento a Bielorrusia. Pero no nos olvidemos que Prigozhin no es solamente el propietario de Wagner, sino es todo una corporación con distintas actividades, incluyendo los trolls que afectaron la campaña de Estados Unidos hace 7 años. Todos los mecanismos de desinformación con los que se maneja, sus inversiones en términos de las fuerzas mercenarias que están en África, al punto tal que estaban por abrir una oficina en México. Bueno, todo esto implica un conglomerado muy importante que ha ido construyendo Prigozhin y que no se va de la noche a la mañana porque tenga aparentemente un revés en el plano estrictamente militar. Yo creo que hay una confusión porque Prigozhin no es solamente Wagner. Y Wagner no solamente consiste en sus operaciones en Ucrania, y tal como usted lo dice, es una red mucho más amplia que incluso Yevgeny Prigozhin comenzó proveyendo los alimentos para el Kremlin, y por eso se le conocía como el chef de Putin. Y también suministra los alimentos para las Fuerzas Armadas rusas y para los colegios estatales, entre otros. Marcos, en este sentido, entonces, ¿cómo queda esta balanza? Porque si luego de esta rebelión y de este hecho al que los medios tanta atención le hemos puesto, gana Putin, Prigozhin no termina perdiendo del todo, ¿cómo queda entonces Ucrania y sus aliados occidentales? ¿Y cuál es el balance que usted hace de este hecho? Yo creo que no podemos mirar esto como una simple suma de perdedores, ganadores. Es más una situación compleja de riesgos y oportunidades. Yo creo que todos los actores, todos los intervenientes en este conflicto
ven oportunidades. El Occidente, Ucrania, ven oportunidades. El presidente ucraniano, por ejemplo, ve en esto una oportunidad para negociar con sus aliados más ayuda militar, las garantías de seguridad de Ucrania, cara, por ejemplo, a la cumbre de la OTAN de principios de julio. El Occidente o los aliados occidentales de Ucrania buscan debilitar a Rusia, reforzando su estrategia de unidad de las instituciones euroatlánticas. Putin busca utilizar esta ocurrencia, esta aventura, para subrayar la necesidad de estabilidad, de unidad cara a la agresión de Occidente, como él siempre dice que está sucediendo, que no es una guerra entre Rusia y Ucrania, es una guerra entre Rusia y Occidente. Lukashenko igualmente busca fortalecer su posición negocial junto a Rusia, limitar su dependencia y su menorización cara a Putin. O sea, es una situación política muy compleja que tenemos que mirar desde un punto de vista de riesgos y oportunidades. Es verdad que después de todos estos días vamos a mirar otra vez más al frente de guerra y vamos otra vez a discutir más las armas, los consensos de Occidente, los peligros nucleares, todo lo que estaba siendo discutido antes. Y precisamente para enfocarnos en el frente de guerra, Iván, ¿usted cómo cree que todos estos hechos puedan impactar en lo que ocurre en Ucrania y en lugares como Bakhmut, que Yevgeny Prigozhin afirmó en abril que ya sus tropas lo dominaban? ¿La pregunta está dirigida a mí? Sí. Bueno, yo creo que, a ver, primero tenemos un balance preliminar de la contraofensiva ucraniana que no ha avanzado con la suficiente rapidez y en respuesta a las expectativas tanto de Ucrania como de Occidente. Este es un punto que genera también una reacción mayor de parte del gobierno ucraniano en el sentido de pedir más asistencia, más ayuda para poder avanzar contra las líneas defensivas de Rusia en el frente abierto en este momento. Quiero recordarles otra cosa con respecto a Wagner. Wagner es fundamentalmente una fuerza ofensiva y si está en Bielorrusia, su capacidad no es para trincherarse, sino para enfrentar un avance de cualquier tipo. Bueno, esto genera toda una situación en términos de cómo va a seguir desarrollándose el conflicto en términos de la contraofensiva ucraniana, si esta va a avanzar, no va a avanzar, hasta dónde puede llegar frente a las defensas rusas. Pero también yo creo que hay un impacto internacional desde el punto de vista de la geopolítica, que es muy importante. Aquí no mencionamos mencionamos el hecho de quienes miran la fractura, la debilidad del gobierno de Putin, pero no mencionamos el hecho de quienes sí han salido a respaldarlo. En este caso, China ha sido un vocero de la posición de que, bueno, está apoyando a Putin en mantener la estabilidad y la unidad en Rusia. Y esto es un punto fundamental para entender un poco una dinámica mayor que excede específicamente lo del push o de la guerra en Ucrania y que tiene que ver con una dinámica de la transición global en términos de la aparición de nuevos actores y de su alineamiento frente a la Alianza Euroatlántica. Y esto abre una serie de interrogantes que obviamente no vamos a discutir acá, pero creo que es importante también entender cómo el hecho de la situación de estos días repercute en este tipo de alineamientos y de alianzas en donde lo que estamos viendo es que por lo menos Bielorrusia y China han expresado un apoyo a Putin muy claro. Claro, y además esto cambió por primera vez la postura de China, que siempre había defendido sus políticas internacionales de respetar la soberanía de cada país y de no respaldar abiertamente a Moscú, y ahora sí lo hizo, promoviendo la unidad del país, tal como usted lo está explicando. Andrés, quiero que usted nos dé su conclusión entonces de, con todos estos elementos en el panorama, ¿cómo interpretar esta corta rebelión de Wagner? Como parte de una madeja extremadamente compleja, como lo señaló mi colega, en donde todavía los hilos se están desenredando y no sabemos dónde van a llegar. En todo caso, el resultado concreto, a mi manera de ver en este momento, es que refuerza la posición de Putin en términos del llamado a la unidad y a la estabilidad en Rusia, cosa que es un factor fundamental para la percepción del ruso medio.
Andrés, ¿y cuál es su conclusión de este panorama tan complejo que hemos intentado desanudar un poco acá? Bueno, yo diría que para llamar la atención a lo que me parece lo más importante es que este suceso demuestra la importancia, la necesidad de la paz, de llegar a un acuerdo negociado entre todas las partes. O sea, es algo muy complejo que acarreta demasiados riesgos y demasiados peligros como para que esta guerra siga prolongándose sin que las partes vuelvan a hablar unas con otras. Yo recuerdo que aún hoy el Papa está enviando su cardenal Tutsi, creo que se llama, a Moscú para seguir este camino de reencuentro entre las partes. O sea, no de negociación, porque es un proceso de largo plazo, pero de reaproximación para que esos puentes rotos hace un año se puedan reconstruir y las partes puedan por lo menos hablar sobre lo que sería unas condiciones de negociación diplomática. O sea, yo creo que esto muestra con mucha acuidad la necesidad de la diplomacia, que la diplomacia vuelva a tener su papel y su lugar de donde ha sido sacada por varios actores hace ya más de un año. Usted dice entonces cómo se muestra la necesidad de la diplomacia, vemos también cómo se puede fortalecer la imagen de Putin, sobre todo internamente, y también cómo Wagner todavía no ha acabado. Marcos Farias Ferreira y Andrés Servín, gracias por acompañarnos aquí en el debate de France 24. Y le agradezco también al equipo técnico quien hizo posible este programa. La producción estuvo a cargo de Andrés Doncel y la de los invitados con Tania Herrera. Sigan en France 24.